Buenos días a todos. Me presento, yo soy Olivaria Granados, directora de la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Es un gusto tenerlos hoy aquí, a todos los asistentes a este webinar. Más de 35 empresarios se han unido en este momento a este webinar sobre la Ley de Atracción de Inversiones en Ecuador, un decreto que recientemente expidió el señor presidente Guillermo Lasso, cuyo objetivo es atraer nuevas industrias de bienes y servicios a Ecuador mediante el fomento de la inversión extranjera directa para impulsar el país como un destino atractivo de inversión. Este webinar la conferencia la va a dictar el abogado Miguel Ángel Puente, afiliado a la Cámara Colombo-Ecuatoriana hace ya muchos años. Miguel Ángel Puente es socio director de Puente y Asociados, estudio jurídico de Ecuador, abogado con máster en administración de negocios y doctor en jurisprudencia. Tiene más de 20 años de experiencia en derecho laboral, societario, corporativo, concursal, contractual, entre otros. Actualmente es presidente del Instituto Ecuatoriano del Cemento y del Hormigón, presidente de Kellogg Ecuador, miembro del directorio de la Asociación de Instituciones Financieras de Ecuador y miembro del Comité Jurídico de la Asociación de Instituciones Financieras de Ecuador. Bienvenidos también a la Cámara Colombo-Ecuatoriana. Es un gremio creado hace casi 40 años por empresarios que tienen intereses de negocios entre Colombia y Ecuador, para que la Cámara les ayude a facilitar el desarrollo de sus negocios entre ambos países. ¿Qué hace la Cámara? Fundamentalmente, la Cámara acompaña a los empresarios en el desarrollo de sus negocios con Colombia o con Ecuador. Y en ese acompañamiento les ayudamos a través de nuestros afiliados que tienen bufetes de abogados a cómo organizar sus empresas, un acompañamiento jurídico, tributario, societario. También les ayudamos con apalancamientos financieros, el tema también de registros sanitarios, registros marcarios, todo con el fin de que el empresario no tenga que navegar solito en la incursión del desarrollo de nuevos negocios con estos dos países, sino que tenga y aproveche toda la experiencia que tiene la Cámara Colombo-Ecuatoriana y a su vez también el conocimiento que tienen nuestros afiliados para darle todo el soporte profesional que requiere un empresario para que sus inversiones sean efectivas, certeras, para que no pierda tiempo, para que no pierda dinero, ¿no? Al desarrollar una inversión sin tener suficiente conocimiento. Igual, la Cámara permanentemente está entregando información fundamental como herramienta para la toma de decisiones gerenciales. Información que va desde reglamentación jurídica nueva en ambos países, marco regulatorio, igualmente todo el tema de información económica entre ambos países, indicadores económicos y algo muy importante, información del mercado. Los últimos jueves de cada mes estamos desarrollando un webinar sobre inteligencia de mercados por sectores. ¿Cómo se comporta este sector? ¿Quién compra? ¿Quién vende? ¿Qué posibilidades? ¿Qué nuevas oportunidades de negocios hay? Porque la Cámara necesita que los empresarios hagan más negocios, que desarrollen sus capacidades plenas para mejorar nuestra economía de ambas naciones y para desarrollar mejor sus negocios. Igualmente, la Cámara es una bisagra entre los empresarios y las autoridades en ambos países. Siempre tenemos una consulta en temas aduaneros, una consulta en temas de salud. Siempre hay información que requerimos de los gobiernos y la Cámara Colombo-Ecuatoriana está al servicio de los empresarios para acompañarlos en esos procesos. Así que bienvenidos a la Cámara, bienvenidos a nuestro webinar y bienvenido Miguel Ángel. Muchas gracias por esta conferencia que nos vas a dar. Es muy interesante porque es fundamental este decreto que acaba de sacar el presidente Guillermo Lasso, porque
hacer zonas de desarrollo especial y zonas aduaneras especiales es fundamental para que los países puedan exportar e importar. O sea, esa dinámica comercial entre ambos países es muy importante. De hecho, Colombia tuvo un gran repunte en sus exportaciones cuando se desarrollaron las zonas francas, sobre lo cual vamos después a hablar en un webinar, pero esto es fundamental para el desarrollo de la dinámica comercial y el desarrollo del comercio internacional de los países. Miguel Ángel, te dejamos. Mil gracias a todos por estar aquí presentes. Tenemos en este momento 45 empresarios conectados y esperamos que esta información sea de todo su agrado. Miguel Ángel va a dar su conferencia y al final de la misma vamos a dejar espacio para las preguntas que todos ustedes tengan, o si bien la quieren ir haciendo a través del chat, bien puedan hacerlo. Mil gracias. Miguel Buenos Ángel. días, Oliva. Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días con todos los asistentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Para mí es un gusto, como miembro de la Cámara de Comercio Colombo-Ecuatoriana, igual poder compartir con ustedes en esta mañana un tema que tiene una importancia especial en el sentido de que, como ustedes saben, Ecuador está en este momento viviendo un proceso especial de excepción a través del decreto que expidió el presidente de la República, por medio del cual se disolvió la Asamblea a través de una figura constitucional llamada muerte cruzada. A partir de esa figura, efectivamente, se convocó a elecciones para completar el periodo presidencial y también el periodo legislativo respectivo. Mientras tanto, la Constitución prevé que el presidente de la República, mientras se llega a posesionar las nuevas autoridades, puede efectivamente gobernar a través de decretos ley en materia económica urgente. Está restringido precisamente a temas económico urgentes. Voy a presentar mientras tanto voy a poner la presentación para... Lo pueden ver bien, ¿no? Solamente si me confirman. Sí, Miguel, sí. Sí, perfecto, gracias. Entonces, les decía, pues en este régimen de excepción, durante este tiempo que ya existe un cronograma electoral, las elecciones de primera vuelta serán el 20 de agosto, la segunda vuelta será el 15 de octubre y se espera ya tener la posesión en el mes de noviembre de las nuevas dignidades, que reitero es por el periodo que falta para completar su mandato. Este es un caso inédito. Primeramente en el país, es la primera vez que sucede, es la primera vez que se aplica esta figura que está vigente desde la Constitución del 2008. Creo que también es un caso común, digamos, especial en la región, que tenga este efecto de disolución del Congreso, pero a través de un mecanismo constitucional. Y en este sentido, la ley establece, reitero, la Constitución establece que el presidente puede gobernar a través de decretos ley en materia económica urgente que necesitan un dictamen por parte de la Corte Constitucional. Ese es el único filtro para que pueda efectivamente entrar en vigencia. Y precisamente en este sentido, el presidente ha enviado ya 2 decretos ley para conocimiento y dictamen de la Corte Constitucional. El primero de ellos fue una reforma en materia tributaria que lo que pretende es básicamente incluir el tema de la deducción de gastos personales para la declaración de impuesto a la renta para personas naturales, con el propósito precisamente que al haber esa deducción pueda efectivamente disminuirse el valor a pagar de impuesto a la renta por parte de las personas naturales, entre otras reformas. Este fue el primer decreto ley que expidió el presidente en este estado de excepción. Este es el segundo decreto ley enviado a la Corte Constitucional, precisamente es el decreto ley de ley orgánica reformatoria para la atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo. Justamente es el que vamos a tratar el día de hoy y vamos precisamente a buscar darle una visión general del mismo y estoy presto para poder atender las inquietudes. Oliva bien lo decía al inicio que Colombia tuvo una experiencia muy importante y muy buena con el tema de las zonas francas. Y justamente dentro del propio decreto ley se establece en la parte de las justificaciones o las motivaciones respectivas, se menciona el caso de Colombia, y aquí podemos ver un gráfico justamente que es obtenido por parte de la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de la República de Colombia, la DANE, cómo se incrementaron las exportaciones en valor FOB
de marzo del 2023 a marzo del 2020, de marzo del 2022, a marzo del 2023, hubo este repunte a través exclusivamente de zonas francas, ¿no? Entonces, este es un caso que ustedes, la mayoría de empresarios que bien nos acompañan, son colombianos y saben efectivamente el efecto positivo que ha tenido en su país justamente el tema de una zona, de una zona especial de zonas francas. ¿Cuál es el objetivo de este decreto ley? ¿O cuál es el objetivo justamente de esta ley de atracción de inversiones? Primero, fomentar el desarrollo de las inversiones que buscan crear empleo de calidad en distintos sectores de la economía. Esto es importante mencionar. Yo creo que Ecuador y Colombia vivimos realidades muy similares en ciertos aspectos. Uno de ellos justamente es la carencia o el reto que tienen los gobiernos de generar políticas públicas que permitan un adecuado crecimiento del pleno empleo o del empleo adecuado. En Ecuador, solamente 3 de cada 10 personas tienen un pleno empleo. Pleno empleo es aquel que, o un empleo adecuado, es aquel que la persona trabaja por lo menos la jornada máxima de trabajo, esto es 8 horas diarias, 40 horas semanales, que recibe por lo menos la remuneración básica unificada, que en el caso de Ecuador son $450, y que está afiliado a la Seguridad Social y recibe todos los beneficios de ley. Esa es una persona que tiene un empleo adecuado. Pero 7 de cada 10 personas no tienen un empleo adecuado, están o trabajan menos horas de las que podrían trabajar, o tienen una remuneración por tiempo parcial menor de la remuneración básica unificada, o no tienen afiliación a la seguridad social, o son autónomos, son informales, distintas modalidades, pero no tienen un empleo adecuado. Entonces, es justamente una zona especial, una zona franca, lo que busca es justamente desarrollar la posibilidad de que se generen a través de estas iniciativas privadas, y eso es lo importante, se puedan generar nuevas plazas de trabajo. Otro de los objetivos es aumentar e impulsar la industrialización nacional y la oferta exportable. Decía que Ecuador y Colombia tenemos muchas similitudes en varios aspectos. Uno de ellos justamente es nuestra facultad exportable por la naturaleza de los recursos que tenemos. Por ejemplo, Ecuador y Colombia somos grandes exportadores de rosas, somos de hecho competidores, pero en realidad hemos crecido juntos con esta habilidad y con estos ventajosos recursos que tenemos y que podemos efectivamente exportar, pero hemos sido exportadores, hablo de Ecuador, en determinados momentos, primeros exportadores mundiales de banano, de cacao, de café, de camarón. Hoy por hoy somos uno de los grandes, si no el primer exportador de camarón en el mundo, de atún. Es decir, existen muchos recursos, mucha industria agroindustrial que puede efectivamente fomentarse a través de estas zonas francas o de estas zonas especiales de desarrollo económico. Otro de los objetivos es aumentar la competitividad de la producción nacional. Ustedes saben que cuando uno tiene una empresa, lo que busca es eficiencia, optimización de sus recursos para poder ser competitivo. Y uno de los factores claves para ser competitivo es justamente la reducción de costos. Y si yo voy a tener un proceso productivo que luego me va a permitir exportar ese producto o servicio, necesito tener el costo de mis insumos, de mi materia prima, con el menor costo posible. Y para eso, pues es importante que lo que busquemos es no exportar impuestos. Entonces, muchas veces, si bien es cierto, existen mecanismos de devolución condicionada de impuestos para exportaciones o drawback, sin embargo, pues el hecho de pagar los impuestos para luego tratar de recuperarlos, si es que se los llega a recuperar en su totalidad, obviamente es una afectación en la liquidez de la empresa, es una afectación también en el tiempo que va a tomar efectivamente esa recuperación de tributos. Entonces, lo que se busca es, a través de estas zonas especiales, de estos destinos aduaneros especiales, es aumentar la competitividad al reducir los costos para poder efectivamente exportar. Y lo que se busca también es fomentar la atención preferencial de zonas fronterizas, es decir, pues ese justamente es un caso de común interés para Ecuador y Colombia, al ser países vecinos, tenemos una frontera común y justamente uno de los pilares de esta ley, de este decreto ley, uno de los objetivos es fomentar la atención preferencial en las zonas fronterizas para afianzar primero una cultura de paz y un desarrollo económico que permita justamente atender las necesidades de la gente más necesitada. Entonces, este es un tema que nos interesa precisamente a Ecuador con Colombia, Ecuador con Perú, que mantenemos frontera, porque esto es uno de los objetivos principales de esta norma. Igualmente, veamos cuál es la situación actual. Les decía al inicio que estos decretos ley deben tener
un dictamen favorable de la Corte Constitucional y por lo tanto, en este momento la Corte Constitucional, una vez que se presentó la solicitud la solicitud del dictamen por parte de la Corte Constitucional se presentó el 23 de mayo. La Corte Constitucional le solicitó al presidente de la República que justifique el carácter económico urgente en el término de 3 días. Se ha hecho la justificación respectiva obviamente la presidencia, conforme yo había mencionado, de acuerdo al artículo 148 de nuestra Constitución, ha solicitado que se emita el dictamen favorable de control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional para que pueda efectivamente entrar en vigencia en rigor este decreto ley. Y justamente el martes 6 de junio fue la audiencia para conocer los amicus curiae que se habían presentado o aquellas voces que querían opinar dentro de estos procesos de examen, de dictamen de la Corte Constitucional, en el primer decreto ley que les mencioné, el decreto ley que es la reforma tributaria, y justamente el día de hoy está convocada por parte de la jueza ponente de la Corte Constitucional, la doctora Carla Andrade, para que se lleve a cabo la audiencia respecto a este decreto ley. No se va a resolver el día de hoy, es decir, hoy día se van a evacuar, se espera que se avancen a evacuar todas las comparecencias de quienes han sido aceptados para intervenir con sus amicus curiae, para la justificación por parte del propio presidente de la República, de su ministro de Comercio Exterior y el ministro de Economía, naturalmente, y después de esto, pues normalmente se expedirá un término para que puedan legitimar su intervención de 48 horas y posteriormente a eso la jueza ponente, la doctora Carla Andrade, estará en condiciones de poder elaborar el dictamen que será conocido y aprobado o rechazado por parte del Pleno de la Corte Constitucional. Ese es, digamos, el proceso operativo al interior de la Corte. Entonces, yo esperaría que con todos estos trámites que acabo de mencionar, tal vez la próxima semana tengamos ya una respuesta sobre el primer decreto ley y posiblemente también sobre este decreto ley o si no la subsiguiente semana, pero en poco tiempo ya tendremos la respuesta por parte de la Corte y entonces entrará en vigencia este decreto ley. Vamos a ver unas ciertas consideraciones. Cabe mencionar que Ecuador tiene un código de la producción que se encuentra vigente desde el año 2009. Ese código de la producción estableció una figura justamente de zonas especiales de desarrollo económico. Lo novedoso de este decreto ley es que se busca volver al criterio que teníamos anteriormente, el de zonas francas, que es muy similar al de zonas especiales de comercio, con una diferencia sustancial y es la naturaleza de la iniciativa que puede solicitar la autorización de esta zona franca. Y esta es la iniciativa privada, porque antes las zonas especiales de desarrollo económico podían efectivamente nacer de la iniciativa pública, de las entidades públicas que tenían a su cargo precisamente esta área. Y creo que eso justamente, lamentablemente en nuestro país, ciertos temas que están encargados y que podrían ser realizados bien por el sector privado, pero que están en manos del sector público, muchas veces no siempre tienen el resultado esperado. Y creo que este es uno de aquellos y por eso es que hoy se pretende es permitir que sea la iniciativa privada aquella que pueda ser la promotora y la desarrolladora de estos proyectos de zonas francas. Entonces, ambas, tanto la zona especial de desarrollo económico como la zona franca, con la diferenciación de que la zona franca básicamente tiene la iniciativa privada como motor de la misma, ¿qué son ambas? Son un destino aduanero, como ustedes conocen, justamente que lo que pretende es ser un destino aduanero en un espacio delimitado del territorio nacional para que se asienten nuevas inversiones condicionadas al cumplimiento de los objetivos establecidos en el código, en este caso de la producción, y con la reforma correspondiente de este decreto ley. Y la diferencia, el tema a resaltar por parte de las zonas francas es que estas inversiones serán realizadas por personas jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras. De ahí también es que naturalmente pueden empresas extranjeras, empresas colombianas en este caso, puedan efectivamente ser promotores de este tipo de proyectos de zonas francas o si es que se considera oportuno, se puede constituir una empresa local en Ecuador, que esta empresa nacional nueva en Ecuador sea la que precisamente
desarrolle o promueva este proyecto. Y las mercancías, como ya lo vamos a ver más en detalle posteriormente, como ustedes saben, una zona franca lo que pretende es que las mercaderías que ingresen en esta zona franca, en este territorio delimitado, porque va a ser un área específica en la cual tiene esta característica de un destino aduanero especial o de excepción, entonces las mercaderías que ingresen ahí, así como los servicios prestados en ellas, se consideran que están fuera del territorio aduanero nacional, es decir, no tienen que pagar los tributos del comercio exterior, entre otros, como ya lo vamos a ver posteriormente, para poder efectivamente, lo que decía antes, optimizar los recursos, tener el menor costo posible y ser más competitivos. Si esos productos se reexportan o se exportan a otros países, es decir, no se consumen en el territorio nacional ecuatoriano, entonces no habrán pagado estos tributos y tendrán los beneficios que vamos a mencionar posteriormente. Si es que estos productos, por alguna razón, porque el mercado así puede pasar, un determinado producto que se está produciendo en Ecuador y que se va a exportar a un destino, por cualquier razón externa se puede disminuir o limitar la exportación y posiblemente más bien aumentar la demanda de ese producto o servicio en el mercado nacional. Es un tema de mercado y por eso la ley permite que igual, si es que en un momento determinado se quiere consumir localmente esos productos desarrollados dentro de la zona franca, se lo puede hacer con la única condición u obligación que se tiene que liquidar y pagar aquellos tributos que estuvieron exentos en este territorio aduanero especial. Las zonas francas pueden ser de dos tipos, pueden ser zonas francas uniempresariales o zonas francas multiempresariales. ¿Qué significa esto? Las zonas francas uniempresariales son aquellas en las que el administrador de la zona franca, ya vamos a ver posteriormente cuáles son las características y funciones del mismo, el administrador de la zona franca es a la vez el único operador y deberá cumplir los requisitos establecidos en el reglamento de la ley respecto a los montos y parámetros mínimos de inversión. Entonces, las zonas francas uniempresariales, una misma empresa, una misma persona jurídica es administrador y operador de la zona franca. En cambio, las zonas francas multiempresariales, aquellas en que existe más de un operador, existe un administrador de la zona franca y existen más de un operador, varios operadores que pueden realizar las actividades para las cuales fue aprobada esta zona franca. Las novedades que podemos mencionar es que las zonas francas y las zonas especiales de desarrollo económico tienen una vigencia mínima de 20 años. Esto es importante mencionarlo. Se pueden renovar estas zonas francas, pero la vigencia mínima, el momento en que son aprobadas o autorizadas por parte de este organismo que se crea a través de este decreto ley que se llama el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de las Inversiones. Este CEPAI, este Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, es el órgano rector que va a conocer las solicitudes, es decir, se constituye una compañía que cumple los requisitos societarios en el país, esa compañía desea efectivamente desarrollar una zona franca, presenta la solicitud respectiva al Comité Estratégico de Promoción y Atracción de las Inversiones CEPAI. Este comité es el que pide, obviamente, hay varios requisitos que se deben presentar en la solicitud, como la presentación del proyecto, el monto, el compromiso de la inversión mínima durante el tiempo establecido y algunos otros parámetros que establece hoy por hoy el decreto ley y que establecerá luego el reglamento que expedirá, supongo, en breve, una vez que esté en vigencia este decreto ley. Y entonces, cumpliendo estos requisitos, el comité estratégico hace un análisis del proyecto, obtiene un dictamen o un informe por parte del Ministerio de Economía, porque reiteremos que el establecimiento de zonas francas deben procurar cumplir los 4 objetivos que vimos al inicio, ¿no? El tema del empleo, el tema de la capacidad exportable, el tema de la competitividad y el tema de preferencia, el desarrollo fronterizo. Entonces, el Ministerio de Economía va a emitir un dictamen y un informe favorable en cual se establezca que el proyecto cumple o va a cumplir con los objetivos trazados precisamente a través de este objetivo de las zonas francas. Y por lo tanto, con esa aprobación, el comité estratégico emite la autorización de la zona franca, que reitero, tendrá una duración mínima de 20 años, pudiendo prorrogarse de manera indefinida por periodos iguales. Otro de los temas importantes a mencionar es que se amplían las actividades a realizar respecto de la zona especial de desarrollo económico en las francas.
Se pueden realizar actividades de temas productivos, de temas industriales, del sector tecnológico, del sector de servicios, del sector agroexportador y agroindustrial. Es decir, de una u otra manera vemos que se abarca la mayor cantidad, o yo diría, se puede enmarcar en alguno de estos sectores, la mayoría de las actividades productivas que se pueden efectivamente realizar en una zona franca, en este territorio especial aduanero. El régimen de zonas francas, de zonas de especial desarrollo económico, no podrá combinarse con el de zonas francas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que si existen ya zonas especiales de desarrollo económico que están autorizadas y se crea una zona franca, no pueden coexistir, no pueden coexistir, no puede ser un territorio a la vez zona especial de desarrollo económico y zona franca. Esto básicamente por un tema de control y por un tema porque existen distintos beneficios y condiciones y requisitos para los mismos, por lo tanto no pueden combinarse las actividades de uno con el de otro. Uno de los requisitos establecidos justamente en el decreto ley es para los administradores de las zonas francas. Recordemos, por un lado tenemos los administradores y por otro lado los operadores, que en las zonas francas uniempresariales es la misma persona jurídica, la misma empresa que es administrador y operador. Los administradores tienen un requisito de una inversión mínima durante los primeros 5 años, que es una inversión mínima de $100,000, ¿sí? Que se puede efectivamente en el plan, en el proyecto se establecerá cuál es el cronograma de inversión. Obviamente lo que va a buscar esta zona franca es poder comenzar a tener ingresos en el menor tiempo posible, por el efecto que vamos a ver posteriormente, que es de unos beneficios de carácter tributario y fiscal. Y los operadores, en cambio, no se establece un requisito mínimo en cuanto a capital, y esta inversión puede ser, como ya lo he mencionado, puede ser una inversión pública, puede ser una inversión privada o puede ser una inversión mixta, ¿no? Es decir, posiblemente un privado tiene el proyecto, tiene determinados recursos, pero necesita una alianza pública y entonces puede efectivamente a través de una empresa mixta poder efectivamente desarrollar el proyecto tranquilamente. Los beneficios fiscales, vamos a uno de los temas que decíamos, cuando se establece un proyecto de esta naturaleza, lo que se debe buscar o lo que se debe pretender es generar incentivos. ¿Qué tiene de atractivo esto para que me pueda efectivamente llamar la atención y posiblemente motivarme al análisis y a la decisión de invertir en esta o en desarrollar una zona franca en Ecuador, ¿no? Y por qué no hacerlo en otro país o no hacerlo en el mismo Colombia? Nuestros países, yo siempre, normalmente cuando viajo, tengo la costumbre en el país que estoy siempre a ver los noticieros de mañana mientras me alisto para las actividades. Y recientemente estuve en Colombia y veía las noticias de ustedes en la mañana y veía y parecía que estaba viendo una televisión de Ecuador, que las noticias lamentablemente en ciertos aspectos son muy comunes, el tema de la delincuencia, el tema de los problemas con los grupos de narcotráfico o de terrorismo o cosas por el estilo, la inestabilidad política, las preocupaciones de orden político, los gobiernos que quieren hacer ciertos cambios, hay grupos que se oponen a esos cambios, otros que están a favor de los mismos, es decir, este tema son muy comunes de nuestros países, reitero, y por lo tanto, pues lo importante es ver qué tiene de novedoso este decreto ley que pueda efectivamente, posiblemente, generar el interés por parte de la inversión para que pueda tomar una decisión de inversión. Y entonces vamos a ver los beneficios, y hay unos beneficios, decía, de orden fiscal. Primero, la exoneración del impuesto a la renta por 10 años en general, es decir, el Código de la Producción anteriormente en Ecuador establecía ciertas exoneraciones de impuesto a la renta por sectores priorizados, por sectores de sustitución de importaciones, por sectores fronterizos, porque excluía de Quito y Guayaquil, la exoneración era menor, es decir, había una diferenciación en cuanto a los incentivos, ¿no? El gobierno actual, y esto lo ha manifestado el gobierno en varias ocasiones, he tenido la oportunidad de conversarlo con el ministro de Industria, Producción y Comercio Exterior, este tema de manera particular, y es que la intención del gobierno es no tener diferentes beneficios o incentivos por sectores para que no existan sectores ganadores y otros sectores posiblemente menos ganadores o posiblemente perdedores.
Entonces, lo que se busca es que existan beneficios transversales para todos los sectores. Y entonces, en ese sentido, si ustedes ven, para cualquier tipo de actividad, de aquellas que he mencionado anteriormente, que se pueden desarrollar en una zona franca, existe este beneficio de exoneración del pago del impuesto a la renta durante 10 años. La tarifa de impuesto a la renta en Ecuador es de 25% y habrá entonces esa exoneración. Para aquellos proyectos, para aquellas zonas francas que se ubiquen, perdón, en la zona fronteriza, que está delimitada obviamente, ellas tendrán efectivamente una exoneración adicional de 5 años, es decir, estarán exonerados del pago del impuesto a la renta por 15 años. Creo que es un incentivo interesante porque efectivamente genera la posibilidad de que no se pague este impuesto a la renta y esos recursos se queden en la empresa, en la actividad empresarial y se puedan efectivamente reinvertir en la propia operación, en el propio crecimiento, en el propio desarrollo de la operación comercial, industrial o de servicios. Otro es la reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta por el tiempo que reste de vigencia de la autorización de la zona franca. Entonces, pensemos por un instante, y cabe mencionar una aclaración, esta exoneración del pago del impuesto a la renta de 10 años, que es la exoneración general, comienza a contarse desde el año en el cual el proyecto tenga ingresos gravables. Como ustedes saben, toda actividad posiblemente operación de instalación, de desarrollo, en este caso de construcción, zona franca, si no estuviera construida todavía, de las instalaciones. Y entonces imaginémonos que comienza el proyecto en el año, pongámoslo en enero del 2024 para hacer gráficos, comienza el proyecto y los 2 primeros años no tiene ingresos, tiene solamente, está en la etapa preoperacional. A partir del tercer año que tiene ingresos, es decir, sería enero del 24, 25, del 26, entonces, a partir del ejercicio económico del 2026, es efectivamente que contarán los 10 años de exoneración del pago del impuesto a la renta. Pero este proyecto tiene una autorización mínima de 20 años. Entonces, digamos que se autorizó por 20 años, desde el 2024 hasta el 2044. 10 años estará exenta de exonerada del pago del impuesto a la renta a partir de 2026. Una vez que se acaben esta exoneración en 2036, por los años que falta hasta que se termine el plazo de autorización de esta zona franca, existirá una reducción de 10 puntos porcentuales del impuesto a la renta, de la tarifa de impuesto a la renta vigente a ese momento. Entonces, imaginémonos que a ese momento se mantiene la tarifa de impuesto a la renta actual, 25%, a partir, después de los 10 años de exoneración, comenzará a pagar a partir del año 11, después del beneficio, comenzará efectivamente a pagar no 25% de impuesto a la renta, sino 15% de impuesto a la renta. Entonces, esto igualmente es otro beneficio que puede efectivamente recibir aquel proyecto de una zona franca. Los beneficios, otros beneficios adicionales es la exención de tributos del comercio exterior, que ya lo mencioné anteriormente, como todos sabemos, uno de los objetivos o tal vez el principal beneficio de un territorio aduanero especial como el de una zona franca es justamente que los insumos, las materias primas, los bienes de capital que ingresan a ese territorio aduanero especial estén exonerados si estos productos vienen del exterior, es decir, son importados en este caso a Ecuador desde Colombia o desde otro origen, no paguen aranceles, no paguen tributos al comercio exterior, se exoneran pagos. Únicamente lo que se va a pagar son los servicios aduaneros, ¿no? Servicios de transporte, servicios de almacenamiento o los distintos servicios o las tasas que se cobren por servicios aduaneros. Pero los tributos, estos son básicamente los aranceles o, por ejemplo, impuestos como el IVA, estos van a tener una tarifa cero. Entonces, otro de los beneficios es el impuesto al valor agregado, el IVA, que es del 12%, tendrán una tarifa cero para la adquisición igualmente de insumos, materias primas y bienes de capital, en este caso importados, que se destinen exclusivamente a la zona autorizada. Reitero, el objetivo es única y exclusivamente que estos productos, estas materias primas, estos insumos, estos bienes de capital estén ubicados o estén siendo consumidos, procesados dentro de este territorio aduanero especial que es la zona franca.
Igualmente tenemos una exoneración del impuesto a la salida de divisas. Ecuador tiene un impuesto que comenzó siendo ya muchos años del 5%, ha ido progresivamente el actual gobierno disminuyendo este impuesto a la salida de divisas hasta que se espera que termine en un 2% este impuesto a salida de divisas. Sin embargo, para efectos de aquellos productos, igualmente materias primas, bienes de capital que entran en este territorio especial, van a estar igualmente exonerados del impuesto a la salida de divisas para las importaciones de estos productos. Hay ciertas limitaciones que hay que considerar. Por ejemplo, solo para esto aplica estos beneficios que hemos mencionado, estos beneficios fiscales, beneficios tributarios, caben específicamente para empresas, solo para nuevas empresas cuando se trata de empresas constituidas en Ecuador, ¿sí? Para las multinacionales pueden ser subsidiarias de empresas globales, es decir, puede ser, si es una empresa extranjera que va a desarrollar el proyecto y lo va a hacer a través de una sucursal de la empresa extranjera, entonces no es de requisito de que sea una nueva estructura societaria, es decir, que sea una nueva compañía. ¿Esto para qué se quiere? Imaginémonos hipotéticamente que en Ecuador existe una empresa que actualmente tiene una fábrica en Quito y realiza determinados productos, fabrica determinados productos y los exporta. Pero esa empresa ahora desea constituirse y realizar una inversión en una zona franca. Entonces, y va a tener obviamente estos beneficios que ya hemos mencionado. Entonces, el objetivo de la ley es que esta nueva fábrica que va a instalarse en la zona franca sea una nueva inversión. Entonces, no se trata de que yo traslado los activos de la fábrica de Quito a la fábrica que ahora va a estar, imaginémonos que va a estar en una zona fronteriza, en la zona de Esmeraldas, por decir algo, ¿sí? O en la zona de Tulcán, digamos, por un tema de comercio con Colombia. Digamos que no se trata entonces que yo traslade los activos de la fábrica de Quito a la fábrica de Tulcán, sino que es una nueva inversión que se realiza en Tulcán, pero tiene que hacerlo una nueva empresa. ¿Por qué? Porque esta no se olviden que va a tener unos beneficios, como por ejemplo la exoneración del pago del impuesto a la renta. Entonces, la empresa 1 que está en Quito o que tiene la operación, esta no va a tener esos beneficios. La empresa 2, que es la que realiza la inversión en Tulcán y que se instala en la zona franca, esta sí es la que va efectivamente a tener los beneficios de las exoneraciones que he mencionado anteriormente. Entonces, por esas razones de que se exige de que, si bien es cierto, sea la misma compañía, pero sea a través de una nueva estructura societaria, es decir, solamente para empresas nuevas. Lo que mencionaba, no se permite el traslado de activos, y lo que se busca es incentivar que existan nuevas inversiones, ¿no? Ecuador también, yo creo que este es un tema que Ecuador es como una asignatura pendiente que ha tenido el país, y es poder superar el umbral en los temas de inversión extranjera directa. Ecuador tiene un PIB de 100.000 millones y nuestras cifras normales, de estándar en los últimos años de inversión extranjera directa ha sido de $1.000 millones, es decir, el 1% del PIB. Cuando tenemos ejemplos como Colombia, por ejemplo, como Perú, inclusive, que tienen ingresos de inversión extranjera equivalentes al 2 o 3% de su Producto Interno Bruto. Entonces, obviamente, estos sistemas, como el de una zona franca, lo que quiere es incentivar para que inversionistas extranjeros puedan decidir efectivamente realizar inversiones con estos beneficios en estas zonas francas. Cabe mencionar que existe unos temas que lo vamos a ver posteriormente, que son unos beneficios de estabilidad tributaria, estabilidad normativa, de supervivencia de estas inversiones, que ya lo vamos a ver anteriormente. Entonces, reitero, no se permite el traslado de activos porque lo que se pretende es que estas sean nuevas inversiones las que se realicen justamente en estas zonas especiales de desarrollo económico o zonas francas. El enfoque de exportación se permite, el objetivo principal o uno de los 4 objetivos que vimos originalmente de estas zonas francas es justamente incrementar o fortalecer la capacidad exportadora de Ecuador. Sin embargo, como ya lo decía hace un momento, también es posible que estos productos o servicios puedan ser consumidos localmente, en cuyo caso se lo puede hacer solamente con la obligación de liquidar y pagar los impuestos que ha estado exonerado.
Garantiza los derechos laborales y sociales. Igualmente lo que se busca es que el hecho de que esté instalada la operación en una zona franca no limita ni disminuye ninguno de los beneficios de carácter laboral, ni tampoco de las obligaciones socioambientales que tiene una empresa. Es decir, deberá cumplir con todos los estándares laborales, sociales, ambientales de una operación en cualquier parte del territorio nacional. Las novedades que tiene esta ley, justamente les decía, uno de ellos es una cláusula de supervivencia, ¿no? Este decreto ley, que esperamos entre en vigencia en el menor tiempo posible, establece este marco en el cual, reitero, lo importante es que es la iniciativa privada la que con su proyecto, y eso tal vez lo que hace la diferencia entre el éxito de un proyecto público y de un proyecto privado, que a veces el proyecto público puede tener otras motivaciones electorales, motivaciones sociales, que están muy bien, pero los proyectos privados tienen un principal objetivo, que es justamente la rentabilidad, ¿no? Como alguna vez decía mi buen amigo Edgar Suárez, no es sin ánimo de lucro, sino sinónimo de lucro. Entonces, justamente un proyecto privado busca eso, efectivamente tener la mayor rentabilidad. Y esto es la novedad, que efectivamente estas inversiones que van a buscar una rentabilidad van a responder a un proyecto, a un programa económico, a un proyecto de negocios, y que va a permitir efectivamente que inicie su funcionamiento y que perdure en el tiempo. Entonces, les decía, este decreto ley es un decreto ley que esperamos entre en vigencia pronto, que podría, y esto tengo que mencionarlo, el día de mañana, cuando exista una nueva asamblea, los decretos ley que expidió el presidente podrían derogarse. La respuesta es sí, podrían derogarse. Obviamente con la mayoría que posiblemente en la asamblea un grupo que quiera derogar un proyecto de esta naturaleza tal vez no lo tenga. Pero ¿qué pasa si se deroga el proyecto ley? El decreto ley. ¿Qué pasa si se llega a derogar o existe una reforma que cambie, digamos, todos estos beneficios que acabamos de mencionar? Aquellas empresas que se constituyeron, que obtuvieron la autorización del Comité Especial para la Promoción y Atracción de Inversiones, del CEPAI, que entraron ya en vigencia precisamente, que ya están operando, es decir, que ya fueron autorizadas por el CEPAI, tiene una cláusula de supervivencia. Si mañana lo que hemos hablado el día de hoy se elimina, igualmente se mantiene justamente la supervivencia de la inversión, la estabilidad de la inversión, los beneficios que están contemplados con los cuales se hizo la inversión, porque si no sería lamentable que un inversionista extranjero hace una inversión con unas reglas de juego y en el camino le quitan o le cambian las reglas de juego. Entonces, ante esto es importante que este decreto ley establezca una cláusula de supervivencia para todas aquellas inversiones que se realicen en virtud de este decreto ley. Es decir, aunque el día de mañana la Asamblea Nacional llegara a reformar o a derogar inclusive este decreto ley, aquellas empresas que se instalaron y que fueron autorizadas conforme esta normativa, este decreto ley, se mantendrán y tendrán una cláusula de supervivencia durante por lo menos los 20 años que fue el tiempo que le haya dado. Por lo menos puede ser que la autorización del CEPAI fue por 20 años, por 30, por 40. Sabemos que el tiempo mínimo es de 20 años, ¿no? Otro tema igual es que el régimen de zonas francas especiales, así como el de zonas francas autorizadas, porque decía que Ecuador también tenía antes una ley de fomento de zonas francas. Entonces existen hoy por hoy 6 zonas especiales de desarrollo económico funcionando en el país, funcionando entre comillas, y reitero, creo que la diferencia principalmente es aquello que está o que responde a la iniciativa pública y aquello que responde a la iniciativa privada. Entonces, decía que aquellas que ya están operando se van a mantener. Es decir, no es que con la vigencia de este nuevo decreto ley, aquellas zonas especiales que se constituyeron de acuerdo al Código de la Producción o las zonas francas que se constituyeron hace muchos años con la ley de fomento de zonas francas, no van a dejar de existir. No, se mantienen y funcionarán con su propia normativa. Pero se establece efectivamente la posibilidad de que estas puedan cambiar, que estas puedan transformarse a este régimen, es decir, cumpliendo los requisitos establecidos en este decreto ley y en el reglamento que se expida, una zona especial de desarrollo económico que se constituyó al amparo del Código de la Producción, si es que ve que tal vez este esquema legal le ofrece mejores garantías o mejores beneficios, puede cambiarse cumpliendo los requisitos. Lo que no puede es beneficiarse de ambos, porque son naturalezas distintas. Entonces, no es que yo tengo una zona especial
desarrollo económico y ahora me beneficio de estos incentivos, de estos beneficios. No, puedes mantener los beneficios de los incentivos anteriores o si deseas acceder a estos, tienes que cumplir los requisitos y tienes que obtener la autorización, la calificación por parte de este Comité Especial para la Promoción y Atracción de las Inversiones, CEPAI. Bueno, básicamente esto es, en términos generales, lo que tiene esta ley. Es un decreto ley, perdón, que reitero, esperamos que pronto obtenga el dictamen favorable por parte de la Corte Constitucional, entre en vigor. Entendería yo que el reglamento se expedirá igualmente en el menor tiempo posible y los procesos de constitución y de aprobación por parte del CEPAI se ha ofrecido que serán lo más expeditos posibles, porque no olvidemos que el actual gobierno tiene un horizonte limitado, tiene cuando haga el cambio al nuevo presidente, que será esto en el mes de noviembre de este año. Ahora, obviamente, si es que un proyecto no llegó a autorizarse hasta noviembre, no pasa nada, es decir, el nuevo gobierno estará vigente este decreto ley y continuará efectivamente los trámites respectivos para las aprobaciones correspondientes. Y reitero, cuando ya esté aprobado uno de estos proyectos, igualmente, en el caso que existe una reforma de carácter legal, por la cláusula de supervivencia se mantendrá la estabilidad tributaria, la estabilidad contractual, la estabilidad de las inversiones y las condiciones de este decreto ley con los cuales efectivamente se realizó la inversión. Entonces, yo quiero pues agradecerles muchísimo a todos ustedes una vez más por acompañarnos. Voy a dejar de compartir y más bien estar atento a cualquier inquietud si es que hubiera de parte de ustedes, o no sé si ya hicieron alguna pregunta de manera escrita, más bien ahí le agradecería a Laura, tal vez si nos puede ayudar con este tema. Miguel Ángel, aquí hay una pregunta de Jessica Barreto que dice: la vigencia mínima de 20 años quiere decir que como operador no puedo liquidar la empresa en menos de ese tiempo. Como operador no puedes, no, la autorización es para que, o sea, tienes ese título habilitante para que tú puedas tener esa calidad, por ejemplo, por 20 años. Pero si por alguna razón propia del negocio se necesita liquidar el negocio antes, se lo puede hacer. Es decir, no es, o sea, es el tiempo mínimo por el cual se tiene la autorización, pero esto no impide que en este caso el operador, si es que las condiciones, lo que obviamente hay que ver un tema. Cuando una de estas empresas que tiene estos beneficios fueron proyectados porque la inversión o el desarrollo iban a estar efectivamente proyectados a este plazo de 20 años y se liquidan anticipadamente, el contrato propiamente de inversión establecerá condiciones, como he visto en otros casos, en los cuales en ese evento tendrán que, por ejemplo, reliquidarse parcialmente ciertos impuestos de los cuales estuvo exonerado. Es uno de los defectos que podría pasar, pero no existe, digamos, la prohibición en que pueda terminarse antes, pero con estos defectos que establecerá justamente, por ejemplo, el contrato de inversión. Vale. Al señor de Ocean Magic le pido el favor de que se comunique con nosotros. Puede, bueno, ahí nos dejó su teléfono, su correo. Nos vamos a comunicar con él para ayudarle en esa búsqueda de proveedores que necesita en Colombia. Había otra pregunta por acá, Miguel Ángel. Dice el señor Fausto Patricio Endara, proveedor de bienes y servicios utilizando productos y procesos biotecnológicos para desarrollar negocios ambientales a través de proyectos sostenibles. No sé si el señor Fausto tenga alguna pregunta o simplemente estaba anunciando sus productos, que son bien interesantes hoy en día con este tema climático. Ok. Pregunta, ¿el FODINFA también se exonera? FODINFA. De Ricardo Palacios. FODINFA, a ver, el FODINFA sí se exonera también. Solamente lo único que no se exonera son las tasas por servicios aduaneros. Todos los tributos de comercio exterior, entre ellos el FODINFA, está exonerado. Mientras cumpla el objetivo, reitero, si por alguna cosa no salen salen del territorio aduanero especial y pasan al territorio ecuatoriano, es decir, se consumen localmente, tendrán que liquidarse todos estos tributos.
liquidarse y pagarse. Edgar Suárez creo que tiene la Tiene mano una alzada. pregunta, sí, señor. Miguel, muchas Edgar, gracias. bienvenido. Bien, muchas gracias. Además, siempre un placer escucharte aprender y más con la experiencia que tienes asesorando tantas compañías. Gracias, estimado Edgar, el gusto es mío. En cuanto al vehículo jurídico que se pueda usar, porque se permite hasta sucursales de sociedad extranjera, ¿las SAS Sí. la ven ahora sí bien para establecerse allá o le pusieron alguna ¿Sí? limitación? No, ninguna. Te diría que yo creo que es el vehículo natural que va a ser, ¿no? Por la agilidad, por la naturaleza, la característica propia de la SAS, por poder hacer, como se dice, un traje a la medida de acuerdo a lo que queremos efectivamente realizar con el proyecto, sin ninguna limitación, puede ser efectivamente una SAS, ¿no? Puede ser, no existe una limitación en específico, pues una SAS, pues una compañía anónima, una compañía de responsabilidad limitada, cualquiera de ellas, ¿no? Entonces puede ser cualquiera de estos vehículos para poder efectivamente realizar el proyecto. Luego, Oliva, deberíamos comprometer a Miguel Ángel para que nos regale a los inversionistas colombianos, asesores colombianos, algo que le podamos compartir, porque la llegada de la SAS al Ecuador es un paso enorme que agiliza, obviamente aquí la tenemos con muchos más años, luego es una gran noticia que creo que falta divulgación y Sí. te hago por ti, te la proponemos y te comprometo en la Cámara. Sí, 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 Vale. con gusto, con gusto. Y de hecho, cabe mencionar que la ley actualmente, cuando era proyecto de ley para la reforma a la ley de compañías ecuatoriana que estableció la SAS, tuvimos un apoyo muy interesante de varios consultores colombianos, inclusive, pues te diría que tiene mucha similitud con la ley colombiana, ¿no? Entonces, sí, yo creo que estamos de alguna forma, si cabe el término, entre comillas, homologados en el tema de las SAS con Colombia, así que es muy similar. Listo, gracias, Miguel. Vale, Edgar, gracias por tu propuesta. De hecho, últimamente la Cámara cuando está desarrollando webinar o asesorías a las compañías que quieren abrir negocios en Ecuador, pues obviamente sí se les está recomendando mucho la figura de la SAS para su organización empresarial en Ecuador, que es muy ágil. Yo tengo una duda, Miguel Ángel, una duda no es una pregunta, una inquietud. De todas formas, 20 años, sí, uno podría ver en el tiempo que es un buen lapso, pero realmente para una empresa 20 años no son nada. Es decir, es que las empresas siempre queremos crearlas con una duración de muchos más años. Eso me hace acordar, alguna vez le estaba presentando yo aquí en Colombia una propuesta a un empresario chino y como gran cosa hicimos una planeación a 5 años. Al final de la presentación, el señor no moduló la gestión de su cara, nada. O sea, no sabía si al señor le parecía o no le parecía. Al final me dijo, ¿y por qué hiciste la planeación a 5 años? Es muy poco tiempo. En China estamos acostumbrados mínimo a 50 años. Esa es la diferencia de tener una cultura milenaria. Sí. Y entonces, sí, la verdad es que nosotros pensamos que 5 años es como, wow, ¿no? Pues porque tenemos unos países muy cambiantes, ¿no? Y este señor me dijo, 50 años mínimo. Entonces, siempre pienso que 20 años, de todas maneras, genera alguna incertidumbre por la permanencia y en la estabilidad legislativa. ¿Cómo lo ves? A ver, ahí hago una aclaración y muy, muy importante lo que tú mencionas, Oliva, en el sentido de que la ley establece un plazo mínimo de la autorización de 20 años, pero el Comité Estratégico de Promoción y de Atracción de Inversiones del CEPAI es el que concederá la autorización y no te olvides que para efectos la empresa es la que va a presentar su proyecto. Entonces, el proyecto, ahí viene justamente lo que tú mencionabas, esa planificación, tal vez la empresa dice, o sea, yo estoy dispuesto a hacer aquí una inversión de X siempre y cuando tenga una permanencia de la zona franca de 50 años. ¿Ya? Entonces, el proyecto puede efectivamente, y en la solicitud de la empresa, va a decir, ok, yo me comprometo a esta inversión, el proyecto corresponde a un proyecto agroindustrial exportador de esto, y para eso yo necesito efectivamente tener una autorización de 50 años, por ejemplo. Y entonces, CEPAI, una vez que analiza el proyecto, obtiene
el informe favorable del Ministerio de Economía, va a conceder en este caso la autorización para 50 años, Ok, porque sabe que si no se otorga para 50 años, el proyecto no es viable. Entonces, tal vez ahí me faltó aclarar, pero muy oportuna tu pregunta para aclarar que no es que el plazo va a ser 20 años para todos los casos, es el plazo mínimo que la ley ok. establece, porque es el umbral, es el piso, pero no es el techo. El techo puede ser 50, 40, lo que fuera, lo que el proyecto presente, lo que el proyecto solicite y que el CEPAI lo apruebe. Ok, eso es fundamental. Aquí hay un comentario del señor Oscar Fuentes que dice, buenos días, no hay plazo para que la Corte apruebe este decreto. Bien puede ser semanas o meses. Vale la pena buscar firmar un nuevo convenio con el Estado ahora, más aún sabiendo que existe la posibilidad de que el nuevo gobierno, por paréntesis, con mayoría en la Asamblea, derogue este decreto. A ver, primero, efectivamente no existe plazo en la Constitución y en la Ley de Control y Garantías Constitucionales de un plazo para que la Corte se pronuncie. Sin embargo, vista la urgencia, y también existen precedentes de la actual Corte Constitucional, donde ha establecido ciertos parámetros de conducta de esta y de las siguientes cortes que existan, y uno de ellos es justamente el tema de la relevancia y la urgencia de los actos sometidos a su conocimiento, porque normalmente, digamos, la regla general de la Corte Constitucional es atender los temas en el orden en que llegan. Entonces, un proceso, una demanda de inconstitucionalidad puede ser atendido en unos 4 años, 5 años, puede pasar. Pero vista la relevancia del tema y la urgencia del mismo, entonces puede naturalmente atender de manera prioritaria y así lo hace comúnmente y sé que en este caso lo va a hacer. Es decir, me atrevo a pensar que pese a que no existe un plazo establecido en una ley, la Corte a más tardar, yo pensaría que exagerando, en 2 semanas deberíamos tener ya el dictamen correspondiente. Cuando la Corte nos dé ese dictamen, por favor, Miguel Ángel, mándanos la información urgente. Seguro, inmediatamente en la lista de difusión estarán ustedes para enviárselo. Estamos Yo sé todos que a la sí, expectativa. siempre estamos ahí en tu lista de difusión. Aquí hay una pregunta que te la voy a hacer abierta para todo, para más empresas y sobre todo empresas que están intentando desarrollar negocios en Ecuador. O sea, están en ese proceso de mirar si SAS y no sé qué, y que quiero abrir mi empresa en Ecuador. Entonces, ¿cómo se hace para que estas empresas que quieren iniciar negocios en Ecuador puedan acogerse a este decreto? A ver, el proceso sería el siguiente. Se constituye una compañía en Ecuador, si es que va a ser una compañía nacional, ¿ok? Se constituye una nueva sociedad, porque para sociedades ecuatorianas tiene que ser una nueva estructura. Constituimos la sociedad. Esta sociedad naturalmente va a tener un proyecto, es decir, cuál va a ser su operación. Voy a exportar, me invento, harina de pescado, pongamos un ejemplo. Entonces, mi proyecto incluye que voy a poner una fábrica del procesamiento de la harina de pescado en Manta y voy a exportar esto y voy a realizar una inversión de tanto y voy a poder efectivamente, o sea, voy a desarrollar el proyecto. Y este proyecto lo tengo, o sea, lo concibo porque he hecho los números, como naturalmente todos nosotros del sector privado hacemos antes de cualquier cosa, hacemos siempre los números, y entonces veo que yo soy competitivo en el mercado internacional con mi harina de pescado, siempre y cuando efectivamente tenga estos beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Que esté exonerado del pago de los aranceles, porque posiblemente, digamos, cierta materia prima, por ejemplo, pescado o una harina en un proceso anterior, no terminada, va a venir desde Perú, por ejemplo, que tiene por el ejemplo que estoy poniendo, pienso en Perú o puede ser Colombia, cualquiera. Entonces voy a importar, pero voy a necesitar que esté exonerado del pago de los aranceles, ¿no? De los tributos. Voy a comprar determinados temas localmente que tienen tarifa 12 y voy efectivamente necesito que tengan tarifa 0. Y entonces con todo esto soy competitivo y entonces presento el proyecto a CEPAI. CEPAI, reitero, cumpliendo todos los requisitos respectivos, hace el análisis correspondiente, y obviamente dentro del proyecto voy a justificar que este proyecto va a generar tantas fuentes de trabajo, que es uno de los objetivos de esta ley, generar fuentes de trabajo, voy a hacer más competitivo, voy a tener una capacidad exportadora, y bueno, en el ejemplo dije que voy a estar en Manta, no pasa nada, puede estar en Manta, no está esto limitado a la zona de frontera, pero imaginemos hipotéticamente que por alguna razón lo voy a poner en zona de frontera, ¿ya? Entonces, cumple estos requisitos, CEPAI hace el análisis respectivo,
me autoriza y entonces cuando tengo la autorización respectiva, entonces realizo la inversión de la zona franca, la desarrollo, entonces tengo todos estos beneficios. Entonces, en conclusión, lo que tiene que hacer es primero constituir la compañía, luego presentar la solicitud al órgano competente, que es este comité estratégico, y una vez que tenga la autorización, entonces ahí comienzo a realizar la inversión comprometida y tengo efectivamente los beneficios que establece precisamente la ley y la autorización correspondiente se constituye en un tipo o especie de contrato de inversión, ¿no? No necesariamente es un contrato de inversión, podría también suscribirse un contrato de inversión, pero es otro tema, pero el tema es que esta autorización es un compromiso entre las partes. Yo te autorizo a hacer esto y tienes estos beneficios y tú en cambio te comprometiste a hacer esto. Entonces, este es, digamos, un poco el orden que debe cumplirse para que pueda efectivamente beneficiarse de estos incentivos. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Yo tengo una pregunta, es bastante una elucubración, pero ¿cuánto estimaría el gobierno ecuatoriano de incrementar sus exportaciones y su actividad de comercio internacional con esta medida? Me tomaste la lección, ahí sí. La verdad, no te podría decir una cifra exacta, pero efectivamente el objetivo y la justificación. Posiblemente voy a estar pendiente de la exposición del ministro de Comercio Exterior ante la Corte Constitucional. Seguro presentarán cifras como estas, de poder efectivamente decir cuánto es la capacidad exportable que se permite o se pretende incrementar con esto. Pero sin lugar a dudas, este es el objetivo. O sea, el objetivo es aumentar la capacidad exportable del país. Y reitero, Ecuador, Colombia, nuestros países ventajosamente, beneficiosamente, tenemos grandes recursos y por eso tenemos una capacidad exportadora y aquí hay mucho por hacer. Entonces yo creo que esta es la oportunidad, es una oportunidad más. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? No veo en el chat. No veo ninguna mano levantada. ¿Hay alguien con mano levantada? Voy a mirar. No, Oliva, no se ve nadie con mano levantada. Bueno, ok. Miguel Ángel, bueno, para todos los que están aquí presentes, si tienen alguna duda o quieren profundizar más sobre este tema, por favor, consúltele a Miguel Ángel Puente, Asket, él ahí nos ha dado su correo, comunicación@puenteasociados.com o secretaría@puenteasociados.com. Igualmente, pueden comunicarse con la Cámara Colombo-Ecuatoriana al correo comercial @cámaracolomboecuatoriana.com y a través de este correo les estaremos solventando sus preguntas. Aquí tengo una pregunta. Sí, vi dos preguntas. Una, perdóname, Oliva, muchas gracias por los datos. Vi dos preguntas. Una relacionada a cuáles son los requisitos para constituir una compañía en Ecuador. Pues básicamente hoy por hoy, si es una SAS, estas se pueden constituir de manera electrónica. Entonces, obviamente nosotros les asesoramos en si es que no tiene firma electrónica los socios para poder efectivamente obtener la firma electrónica. Luego el proceso viene por una reserva del nombre. Necesitamos unas opciones de denominación. Necesitamos obviamente definir las condiciones del estatuto, el objeto social y obviamente los documentos de identidad de los socios, ¿no? Si es una persona jurídica, igualmente los datos de la existencia legal de la persona jurídica y de la facultad para poder ser socio de otras compañías. Con eso, efectivamente, el proceso es en línea, o es por un instrumento privado, la SAS, no tiene que cumplirse solemnidades de escritura pública, no tiene un registro público, sino solo el registro en la Superintendencia de Compañías, y pues inclusive no hay un monto mínimo de capital, pero ese capital, cualquiera que se designe dentro del proceso, se depositará en una cuenta bancaria a nombre de la compañía una vez que esta esté constituida. Entonces, el proceso, digamos, requisitos no son mayores, sino los nombres o opciones de nombre, los documentos de identidad, la obtención de la firma electrónica y obviamente ya nosotros nos encargamos de la redacción del estatuto y el proceso es bastante rápido y simple.
Hay otra pregunta, Miguel Ángel. Dice, si nosotros no somos fabricantes, solo comercializamos materias primas importadas para para la industria cosmética, ¿es válido el decreto? Si vas a importar materia prima, vas a importar a Ecuador, digamos, materia prima, que va a ser comercializada en Ecuador, ¿sí? Vas a tener que pagar los aranceles que estás exento de manera inicial, ¿no? Entonces, cabe mencionar eso, ¿ya? Sin embargo, si te instalas, o sea, si tu actividad va a ser solamente la de comercialización, es decir, vas a importar y comercializar, y no vas a exportar, sino todo vas a comercializar en el territorio nacional, obviamente vas a perder este primer atractivo beneficio, que es la exoneración de los aranceles, pero tienes otros beneficios, como son la exoneración del pago del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, todo dependerá, no te olvides que al final depende de la aprobación de CEPAI, ¿no? Entonces, yo creo que está claramente definida cuáles son las prioridades del objetivo. Entonces, no digo que de entrada no se pueda autorizar, pero normalmente lo que va a buscar es que sea una actividad de exportación, una actividad que genere empleo, una actividad que genere todas estas características propias de las zonas francas. ¿Puede establecerse en una zona franca una actividad exclusivamente de comercialización? La respuesta es sí, siempre y cuando tenga la autorización por parte de CEPAI. Pero sobre eso quiero como acabarle de hacer esa pregunta, Miguel Ángel, un poco pensando en la persona que nos hace la pregunta. Ellos importan materia prima para no comercializar ellos directamente como público final, sino como insumo para la industria de cosméticos. ¿Correcto? O sea, ellos no son los que hacen el producto final, sino simplemente Correcto. insumo. De todas maneras, igualmente, no pueden aprovechar. A ver, a menos que la industria cosmética, que es el cliente de esta empresa colombiana, esté instalada en una zona franca, o sea, pero la industria local esté instalada aquí, ella es la que se va a poder beneficiar de la exoneración de los tributos a esa importación. Pero en cambio, si la empresa que nos está preguntando, lo que hace es una empresa colombiana que quiere instalarse en Ecuador y quiere importar los insumos para la industria cosmética, reitero, podría hacerlo, pero lo que va a perder es el beneficio, porque no nos olvidemos. Ahora, si es que él vende localmente el producto acá a otra empresa que está igual en la zona franca y ese producto se exporta, entonces no va a pagar aranceles, esos productos importados. Pero si esa materia prima que ingresa a la zona especial aduanera se vende a una empresa cosmética que está en Guayaquil, a otra que está en Quito, que no están en zonas francas, entonces como se venden localmente, tienen que liquidar y pagar los aranceles a las importaciones. Pero sí podrían, si es que es aprobado por el CEPAI, sí podrían beneficiarse de los otros beneficios, que son los beneficios de exoneración del pago del impuesto a la renta y reducción del impuesto a la renta. Eso sí podría beneficiarse, pero reitero, todo estará sujeto a la aprobación de CEPAI. Ok. Ok. Bueno, Miguel Ángel, 1.000.000 de gracias por este webinar. Va a estar disponible a las personas que están inscritas, se les va a enviar el webinar para que lo tengan de consulta. Y ya saben, siempre que quieran hacer una consulta sobre este tema, el bufete de abogados de Miguel Ángel está a la orden. La Cámara Colombo-Ecuatoriana, a través de su correo comercial @cámaracolomboecuatoriana.com, también está a la orden para esta consulta o para cualquier otra consulta que tengan sobre temas de negocios entre Colombia y Ecuador, incluso información de mercados. A todos ustedes, muchas gracias por estar en compañía y esperamos que próximamente la Corte Constitucional nos apruebe este decreto. Mil gracias. Así es. A todos. Gracias a todos una vez más. Quiero también, gracias Oliva por la invitación y a todos por habernos acompañado. Les voy a compartir a la cámara igualmente la presentación para que si desean puedan compartirlo con sus miembros. Es la presentación que hice el día de hoy y estamos prestos para atender cualquier inquietud, cualquier consulta de este tema o cualquier otro requerimiento que tengan. Estamos siempre a sus órdenes. Un gusto una vez más y gracias a cada uno de ustedes por su atención.